Chiquillos, ahora damos la bienvenida a nuestra clase número 5 ya de forma online, la clase número 5 correspondiente a la fecha 21 de septiembre. Espero que hayan tenido unas fiestas patrias reconfortantes, compartiendo en familia, ojalá siguiendo el respeto a la cuarentena. Se nota la sociedad un poquito relajada, ya se está empezando a ver gente sin mascarilla, y yo siento en lo personal que si no nos colocamos las pilas ahora, vamos a tener un rebrote muy fuerte que nos va a hacer postergar aún más esto. Y la idea de todos, yo creo, es volver pronto a una normalidad, entre comillas, pero que por lo menos podamos ir sociabilizando un poquito más, aunque sea dentro de la escuela. Luego de esto, recordarles que quien les habla, es el profesor Miguel Otárola, acompañado de la educadora diferencial Camila Díaz, y esta clase corresponde a los 4 primeros niveles medios que componen el Centro Educacional de Adultos San Alfonso. El objetivo de aprendizaje, al igual que la clase anterior, es el objetivo fundamental número 5, el cual básicamente es leer comprensivamente obras de la literatura, estableciendo relaciones entre los temas y las visiones del mundo que las obras proponen y la propia experiencia personal del lector. Siempre hemos hecho un recordatorio de lo que aprendimos la clase anterior, porque tenemos que siempre partir de lo que quedamos para poder avanzar un poquito más. La clase anterior trabajamos los siguientes puntos. Trabajamos la definición de los mundos literarios, trabajamos el mundo cotidiano o el mundo realista, y trabajamos el mundo cotidiano de la ciencia ficción. En palabras bien sencillas, chiquillos, y bien coloquiales, vamos a decir que los mundos literarios eran las creaciones que tenía el escritor, las creaciones ficticias que tenía el escritor, y que se podían dividir de diferentes formas, cotidianas o realistas, de ciencia ficción, y las que vamos a ver hoy día, que son las oníricas, son las míticas, y las del realismo mágico. Lo importante en esto, que también lo vimos en el cuestionario que trabajamos, es que existe un pacto de verosimilitud o un pacto de complicidad entre el autor y quien lee, ya que el lector tiene que salirse de que este mundo no existe y tiene que aceptar el mundo que está entregando el narrador como verdadero. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un testigo mucho más comprometido con la lectura que se está proponiendo. Dentro de los dos mundos, trabajamos el mundo cotidiano o realista, que dijimos que pasaban en tiempos muy similares a los nuestros. Estos podían ser siempre en el presente o en el pasado, nunca en el futuro. Y básicamente, Aló. dígame, en fin. Y básicamente la idea de este mundo es narrarnos acontecimientos que puedan suceder en cualquier lugar del mundo de manera cotidiana, de manera realista, de manera diaria, como si yo estuviera leyendo una novela donde las cosas que están narrando son las mismas que Hola, yo puedo. profe. ¿Alguien sabe quién es el que está interrumpiendo, chiquillos, para poder sacarlo inmediatamente de esta clase? Voy a tener que poner una pequeña pausa. Ahí había un alumno que tenía el micrófono activo y se silenció. Ya, ese alumno, profesora Camila, si usted identifica quién es, eliminarlo de inmediato, porque estamos en la clase número 5 y creo que ya es una falta de respeto. Si el que se conecta, a mí no me interesa saludarlo cuando estoy explicando. ¿Ya? Por favor. No se preocupe. Ya, como les decía, chiquillos, ahora se nos va la onda a todos, y todos tenemos que volver de cero cuando hay un chistosito que nos quiere saludar, y creo que ya esto es educación de adultos, grábenselo, pero hasta con un tatuaje en el pecho, educación de adultos, el que está preparado para poder
participar de algo así, se queda. El que no y el que se va a conectar medio loquillo, mejor se queda tomando oncecita y no molesta a los que sí estamos comprometidos. Y la clase anterior también trabajamos el mundo cotidiano de la ciencia ficción, un mundo donde se transcurre en un mundo real, pero donde hay acontecimientos de la ciencia ficción, de las naves espaciales, de la robótica, que intervienen o interfieren dentro de esta realidad. El mundo de la ciencia ficción puede suceder también en un futuro lejano, no necesariamente sucede en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la clase del día de hoy, vamos a terminar de trabajar los mundos literarios, por eso yo les puse parte número 2. Vamos a ver que la clase anterior, como les dije, tuvimos recordatorio, los tipos de mundos, y hoy día nos toca terminar con el mundo onírico fantástico, el mundo mítico o maravilloso, el mundo de lo real maravilloso, y una explicación pequeña de lo que tienen que hacer en la guía de trabajo que está presentada al final de este PowerPoint. Entonces, a grosso modo, hemos trabajado dos mundos, el cotidiano o realista y el cotidiano de la ciencia ficción. Hoy día trabajaremos el mundo onírico o fantástico, el mundo mítico o maravilloso y el mundo de lo real maravilloso. Primer mundo, el que quiere ir tomando apuntes siempre con su cuadernito, aunque yo mandé esto a todos los grupos. El mundo que trabajaremos hoy día, mundo onírico o fantástico. Este mundo, chicos, está relacionado a los sueños, ya porque en él, al igual como ocurren los sueños de nosotros, la realidad conocida se presenta interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas, en las que las ideas que tenemos nosotros de tiempo y espacio son alteradas, provocando sorpresa, provocando inquietud en la persona que lo lee. O sea, cuando yo me estoy leyendo un texto onírico fantástico, es un texto de los sueños, donde pueden suceder cosas que yo puedo estar, el personaje se va a acostar, y en esa cama que se está acostando van a aparecer unas manos que le van a invadir el pecho, y de ese pecho le van a sacar el corazón, y ese corazón se lo van a entregar a los murciélagos que se lo van a llevar para investigar al más allá. O sea, en este tipo de textos pueden pasar ese tipo de cosas que yo les acabo de decir. Se ocupa mucho el tipo del mundo onírico o fantástico en los textos de terror, en los textos góticos y en los textos de misterio. ¿Y por qué recibe el nombre de onírico o fantástico? Porque la palabra onírico, porque la palabra onírico se refiere a aquello que proviene de los sueños. Denme un segundito. Ahí sí, que tenía ladrando a los perritos. Aquí tenemos como una imagen que nos puede representar el mundo onírico, donde vemos una mujer tendida en un iceberg o en una placa de hielo, en un trasfondo elefantes de patas gigantes caminando sobre el mar, y luego tenemos a dos tigres que van a saltar por sobre esta musa. O sea, en el mundo onírico todo lo misterioso puede suceder. Hay un ejemplo, hay un texto, primero hay un autor que es Franz Kafka, que es el principal representante del mundo onírico fantástico. Franz Kafka escribió un texto conocido como La Metamorfosis, que a continuación vamos a leer un fragmento, y este fragmento va a ser apoyado por nuestro estudiante Patricio Ramos. Patricio, por favor, te dejamos. Ya, profe, entonces empieza nomás con el texto, ¿cierto? Excelente. Ok. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor. A punto ya de resbalar al suelo, sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño,
le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ocurrió?, pensó. Ya, profe. ¿Sigo? Ya. No era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana. Si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre los cuatro paredes, harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre lo que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados. Samsa era viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida y levantada hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. ¿Sigo, profe? Ahí se escucha, chicos. Ahí sí, ya, es que no podía poner el volumen. Agradezco a Patricio Ramos, chicos. Entonces, en este pequeño fragmento de Kafka, La Metamorfosis, nos damos cuenta que en el mundo onírico pueden suceder cosas que nosotros creemos que en el mundo de nosotros no van a pasar, pero en ese mundo sí pueden suceder. Como por ejemplo, que el protagonista se tumbó en la cama y al tumbarse se vio que se había convertido en un ser algo parecido como a los seres que están en la imagen. Él empezó a tocarse pensando que era un sueño, pero realmente se dio cuenta que no era un sueño, sino que estaba convertido en eso, en esa habitación humana que si bien era pequeña, él estaba por encima de todo con esas patas que describía el autor. O sea, básicamente el mundo onírico es un mundo que mezcla la realidad con el sueño y con la fantasía y el misterio. Mundo mítico o maravilloso. Penúltimo mundo que trabajaremos. El mundo mítico tiene una diferencia al mundo onírico, porque nosotros dijimos que en el mundo onírico la realidad se ve interrumpida por situaciones. En cambio, en el mundo mítico, estas narraciones no tienen quiebre con la realidad, porque suceden en un universo diferente. Eso es súper importante. En el mundo mítico o maravilloso, las descripciones que hace el autor no son descripciones que suceden en el planeta Tierra mismo, sino que suceden en un mundo distinto, en un mundo creado por este autor. En este mundo mítico maravilloso vamos a decir que corresponden a narraciones donde confluyen las fuerzas de la naturaleza, los dioses, los semidioses, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver personajes con capacidades sobrenaturales, brujas, gente que hace magia, gente que vuela, gente que se transforma. ¿Por qué? Porque en este tipo de mundos también se explica mucho el origen de las cosas. ¿Por qué se llama mítico? Porque vamos a decir nosotros, esperamos un poquitito, que los mitos son relatos de la tradición oral que se construyen por parte de un sistema de creencias. Los mitos, al igual que las leyendas, nos explican el origen, el porqué de las cosas y van transmitiéndose de generación en generación. Dentro de los relatos, como les decía yo, que integran el mundo mítico, están aquellos que dan cuenta del origen del mundo, provenientes de la tradición oral de las comunidades, que vinculan un conjunto de creencias asociadas a imaginarios religiosos que son parte del acervo folclórico de los pueblos. Vamos a decir que dentro del cine, alguna de estas películas míticas o maravillosas puede ser Harry Potter, El Señor de los Anillos, o una que también es bien contemporánea, que es Avatar. Narnia, que acá tengo la imagen. Se me olvidó el nombre de la película en sí, pero Narnia, así es. Donde aparecen personajes humanos, personajes animales, pero siempre transcurren en un mundo distinto, en un mundo más mítico.
en un mundo más donde las brujas, donde los hechizos son aceptados como reales. Entonces ahora Solange Enríquez nos va a leer este pequeño mito de Camp-Chout y el otoño. Hubo un tiempo en que las hojas del bosque eran siempre verdes. En ese entonces, el joven Selman, no sé decirlo, Kanwook, Sí, así está bien. partió en un largo viaje para cumplir con los ritos de iniciación de Cloquetens. Sí. El joven iniciado tardó tanto en volver que el resto del grupo lo dio por muerto. Cuando nadie lo esperaba, Kanhol volvió completamente alterado y empezó a relatar su sorprendente incursión en un país de maravillas, más allá en el lejano norte. Me perdí. En ese país los bosques eran interminables y los árboles perdían sus hojas en otoño hasta aparecer completamente muertos. Sin embargo, con los primeros calores de primavera, las hojas verdes volvían a salir y los árboles volvían a revivir. Nadie creyó la historia y la gente se rió de Kanhol, quien completamente enojado se marchó al bosque y volvió a desaparecer. Luego de una corta incursión por el bosque, Kanhol reapareció convertido en un gran loro, con plumas verdes en su espalda y rojas en su pecho. Era otoño y Kanhol, a partir de entonces llamado Kerpur, por el ruido que emitía, volando de árbol en árbol, fue tiñendo todas las hojas con sus plumas rojas, así coloreadas. Las hojas empezaron a caer y todo el mundo temió la muerte de los árboles. Esta vez la risa fue de Kanhol. En la primavera las hojas volvieron a lucir su verdor, demostrando la veracidad de la aventura vivida por Kanhol. Desde entonces los loros se reúnen en las ramas de los árboles para reírse de los seres humanos y así vengar a Kanhol, su antepasado mítico. Ya. Felicito la lectura de Solange y decir que lo que acabamos de ver es un texto netamente mítico o maravilloso. ¿Por qué? Porque nos cuenta el origen de dos cosas fundamentalmente. Nos cuenta el origen como del otoño dentro de un mundo donde no existía el otoño, donde las hojas no se caían. Y también nos cuenta como un pequeño mito que nos hace ver por qué los loros se paran muchas veces en las plazas y cuando va pasando un humano como que cacarean o hacen su sonido. Es porque dice la leyenda que cuando el ser humano pasa, el loro se está burlando, vengando a su antepasado mítico, Camp-Chout. ¿Ya? Así que podemos decir que eso es un texto típico, mítico, que no sucede en la Tierra misma, puede tener un mundo paralelo y que nos cuenta el origen de algo. Finalmente, acá tenemos el último mundo, que es un mundo que yo lo consideramos cuando lo explicamos siempre como una mezcla entre el mundo onírico y entre el mundo mítico. ¿Por qué? Porque se trata de una variante del mundo maravilloso en el que se configura un mundo donde el ser humano y su entorno, su cotidianidad, conviven con lo milagroso, lo mítico, lo sobrenatural, sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. En este mundo pueden pasar cosas extrañas y yo lo voy a encontrar súper normal. Por ejemplo, en Charlie la fábrica de chocolate, todo se consideraba normal, donde el protagonista venía de un mundo de pobreza, pero entra a la fábrica de chocolate de Charlie y conoce a los Oompa Loompa, se da cuenta que todos son chocolates, pero nadie se sorprende. Eso se llama real maravilloso. Por ejemplo, también en algunas películas donde se convive dentro de la Tierra con animales que hablan, las tortugas ninja y esas cosas, son real maravillosos, donde lo milagroso, donde lo real, donde se van mezclando y son un solo mundo. Los relatos del inconsciente, los sueños y las alucinaciones son parte del universo narrativo presente en este mundo.
Este tipo de construcción es la más reciente y también recibe el nombre y tiene origen en el realismo mágico, que el realismo mágico es una forma propia de escribir dentro de Latinoamérica, y yo los invito a averiguar un poquitito porque es un tipo de texto maravilloso, y uno de sus principales exponentes es Gabriel García Márquez, quien escribió 100 años de soledad. Y acá, en este pequeño relato de Gabriel García Márquez, que es una obra que representa el realismo mágico, en poquitas palabras podemos ver qué es lo que quiere decir, que es mezclar la realidad con lo milagroso sin que sus protagonistas se sorprendan. Dice, a la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse a un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos, taciturnos. Como introvertido significa taciturno. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquiades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey, o sea, al funeral del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas o pequeñas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. O sea, acá nosotros en este texto básicamente tenemos una mezcla de cosas reales y maravillosas, como que se murió el rey y como que comenzaron a llover flores amarillas durante toda la noche, que tuvieron que sacarlas con excavadoras para que pasara el féretro y pudieran realizar el entierro. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Esos han sido los 3 mundos que trabajamos la clase del día de hoy. Antes de pasar a las preguntas, voy a sacar un poquito la presentación. Espérense. Ya. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría saber si es que existe alguna duda de las 3 explicaciones que dimos la clase del día de hoy. Y si no existe, me colocan que está bien, no sé, pero para yo poder continuar. ¿Se ha entendido lo que se ha dicho? Perfecto. Yo aquí veo a Solange que me hace que sí.